En el principio de toda creación se encuentra el verbo, la palabra hablada, la vibración que impone orden sobre el caos. El hombre moderno, en su obsesión con lo tangible, ha olvidado esta verdad primordial. Cree que el poder reside en los diplomas colgados en la pared, en las cifras de una cuenta bancaria, en los títulos que preceden a su nombre. Estos son símbolos, sombras. El verdadero poder, la fuerza que realmente mueve el mundo, es invisible, es sónica. Es la capacidad de usar la palabra hablada, no para describir la realidad, sino para crearla. Los grandes titanes de la historia, desde los filósofos que moldearon el pensamiento occidental hasta los industriales que construyeron el mundo moderno, no eran necesariamente los hombres con la mejor educación formal. Eran maestros de la influencia. Entendían que la persuasión no es un arte, es una ciencia, y que dominarla es la habilidad fundamental que subyace a toda gran fortuna y a todo gran legado. En este video vamos a decodificar las leyes de este poder. No aprenderá meras técnicas de oratoria. Va a comprender los principios psicofísicos que le permiten transformar sus palabras en poder, su voz en autoridad y su mensaje en un decreto que la realidad no puede ignorar. Si está listo para dominar la habilidad más importante que un estratega puede poseer, le invito a unirse a nosotros. Suscríbase ahora y active las notificaciones, porque las leyes que estamos a punto de revelar son el verdadero fundamento del poder personal. La primera y más fundamental ley es la ley de la vibración sónica. Su voz es su verdadero currículum, análisis filosófico del principio. Su currículum, sus credenciales, su experiencia pasada, todo ello le habla al cerebro lógico y analítico de su interlocutor. Es la punta del iceberg, el 10% visible. Pero su voz, la vibración que emana de su ser, le habla directamente al cerebro primitivo, al subconsciente. Es el 90% invisible del iceberg y es la parte que realmente hunde los barcos. Su voz es un sismógrafo de su estado interno. Transmite con una honestidad brutal su nivel de convicción, su grado de certeza, su paz interior o su ansiedad oculta. Antes de que su interlocutor procese el significado de sus palabras, ya ha recibido un torrente de datos sobre usted a través de la frecuencia de su voz. La corrupción común, la voz incongruente. El hombre común se enfoca obsesivamente en qué va a decir. Memoriza datos, prepara argumentos, ensaya frases, pero descuida por completo el cómo lo va a decir. Su voz tensa por la ansiedad o débil por la falta de convicción traiciona su mensaje. Sus palabras pueden hablar de confianza, pero su vibración grita duda. Esta incongruencia es detectada instantáneamente por la intuición de quienes lo escuchan, generando una desconfianza inmediata y a menudo inexplicable. Él no entiende por qué sus argumentos lógicos no funcionan, sin darse cuenta de que su música de fondo, su vibración sónica, está saboteando la letra. El dominio del maestro, la voz como instrumento de poder. El maestro entiende que su voz es un instrumento que debe ser afinado. Sabe que una voz grave, pausada y que emana del diafragma transmite autoridad y calma. Practica la respiración, no como un ejercicio de relajación, sino como una técnica para anclar su poder. Habla más despacio de lo normal, entendiendo que la velocidad es un signo de nerviosismo, mientras que la pausa es un signo de control. No necesita levantar la voz para ser escuchado, porque su convicción interna le da a sus palabras un peso que resuena mucho más allá del simple sonido. La segunda ley es la ley de la transmutación emocional. Los líderes no informan, transforman. Análisis filosófico del principio. La información apela a la mente consciente. La emoción es el lenguaje del subconsciente, y el subconsciente es el asiento de toda decisión y acción. Por lo tanto, el comunicador que se limita a informar, a entregar datos y hechos, está simplemente teniendo una conversación con el guardián de la puerta, la mente analítica. Pero el verdadero líder, el maestro de la influencia, sabe que su objetivo no es convencer al guardián, sino seducir al rey que vive dentro del castillo, el subconsciente. La corrupción común, el comunicador aburrido. El hombre común cree que la verdad y la lógica de su mensaje son suficientes. Presenta sus ideas de forma monótona,
lineal, sin inflexiones de voz, sin pausas, sin alma. Asume que la atención de su audiencia es una obligación. No entiende que la atención en el mundo moderno es el recurso más escaso y valioso. Al no generar una respuesta emocional, su mensaje, por brillante que sea, se convierte en ruido blanco, fácilmente ignorado y rápidamente olvidado. El dominio del maestro, la alquimia de la atención. El maestro es un alquimista emocional. Utiliza su voz y su estructura de mensaje para transmutar el estado de su audiencia. Entiende que, como demostraron los neurocientíficos, una comunicación efectiva libera dopamina en el cerebro del oyente, generando placer y adicción a la escucha. Él logra esto a través de 3 herramientas sónicas. Primero, varía el tono de su voz, creando una melodía que mantiene al cerebro enganchado. Segundo, utiliza pausas estratégicas, creando tensión y obligando a la mente del oyente a inclinarse para escuchar lo que viene. Y tercero, mantiene un ritmo natural y humano, sincronizando su habla con la respiración, creando una conexión profunda e inconsciente. No entrega un monólogo, orquesta una experiencia, habiendo establecido las leyes invisibles que gobiernan la comunicación, la vibración de la voz y la transmutación del estado emocional del oyente. Debemos ahora pasar del mundo de lo etéreo al mundo de lo concreto. Una vez que el instrumento está afinado, debemos prestar atención a la melodía que se va a tocar. El poder sónico y la resonancia emocional son el lienzo, pero el mensaje en sí mismo es la pintura, y esta pintura debe tener una estructura, una claridad y una lógica que le permitan penetrar la mente consciente del oyente y anclarse en su subconsciente. Ahora decodificaremos las leyes que gobiernan la arquitectura del mensaje, las reglas que transforman un conjunto de palabras en una fuerza de influencia. La tercera ley es la ley de la claridad diamantina. La simplicidad es la máxima sofisticación análisis filosófico del principio. En el universo del pensamiento, la complejidad es a menudo un refugio para una mente indisciplinada o insegura. La verdadera maestría no se demuestra en la capacidad de hacer lo simple complicado, sino en la capacidad de hacer lo complicado simple. Un diamante no deriva su valor de la cantidad de facetas que se le puedan tallar, sino de su claridad intrínseca, de su ausencia de impurezas. De la misma manera, un mensaje poderoso no deriva su fuerza de la cantidad de palabras complejas que contiene, sino de su capacidad para transmitir una verdad profunda de la forma más directa y pura posible. La claridad es la luz que atraviesa la niebla de la confusión. Es el lenguaje universal que resuena con la verdad que yace en el corazón de cada hombre. La corrupción común, la trampa del intelectualismo, el hombre común, en su deseo de parecer inteligente y autoritario, a menudo cae en la trampa del intelectualismo. Utiliza jerga innecesaria, un vocabulario rebuscado y frases enrevesadas, creyendo que esto impresionará a su audiencia. Comete un error estratégico fundamental. No entiende que la mente humana, cuando se enfrenta a la complejidad, no responde con admiración, sino con desconfianza. La confusión es un gasto de energía, y el cerebro, por instinto de conservación, se desconecta de aquello que le exige demasiado esfuerzo para ser comprendido. El intelectualista no construye puentes de comunicación, construye muros de ego. Su mensaje, envuelto en capas de complejidad, nunca llega a su destino. Muere en el umbral de la mente de su oyente. El dominio del maestro, el poder de la esencia. El maestro no busca impresionar, busca influir. Y sabe que la influencia es hija de la comprensión. Su objetivo es destilar su mensaje hasta su esencia más pura, hasta el núcleo irreductible de la verdad. Steve Jobs, un maestro de esta ley, no vendía dispositivos de almacenamiento de datos con una interfaz de usuario avanzada. Vendía 1000 canciones en tu bolsillo. Tomaba lo complejo y lo hacía simple, deseable e instantáneamente comprensible. El maestro habla con sustantivos y verbos fuertes. Usa analogías y metáforas que conectan con experiencias universales. Su lenguaje no es una demostración de su propio intelecto, sino un servicio a la claridad de su audiencia. Y al hacerlo genera confianza, conexión y, en última instancia, persuasión. La cuarta ley es la ley de la Trinidad persuasiva,
La estructura sagrada de la influencia, análisis filosófico del principio. La psique humana está programada para reconocer patrones. Una comunicación efectiva no es un flujo aleatorio de información. Es un viaje estructurado que guía al oyente a través de un proceso psicológico predecible. Detrás de cada discurso, de cada presentación, de cada conversación verdaderamente persuasiva, yace una estructura invisible de 3 actos. Un arquetipo narrativo que resuena con la forma en que nuestra mente procesa la información y es llevada a la acción. La corrupción común, el mensaje sin estructura, el comunicador no entrenado, simplemente descarga información. Comienza con los detalles, divaga en el medio y termina abruptamente sin un cierre claro. Su mensaje es una lista de hechos, no una experiencia. Deja al oyente con un cúmulo de datos, pero sin un camino claro a seguir, sin una emoción dominante, sin un impulso para actuar. Su comunicación es un laberinto sin salida, y el oyente, frustrado, simplemente busca la puerta de emergencia. El dominio del maestro, la orquestación en 3 actos. El maestro es un arquitecto de la atención. Orquesta su mensaje siguiendo la Trinidad Sagrada de la persuasión. Acto 1. El anzuelo de la curiosidad. Nunca comienza con la respuesta. Comienza con la pregunta, con una historia intrigante, con una estadística impactante, con una promesa audaz. Su primer objetivo es abrir un agujero en la mente del oyente. Una pregunta que el cerebro siente una necesidad neurológica de responder. Crea una tensión que obliga a la mente a inclinarse y prestar atención. Acto 2. La entrega de valor irresistible. Una vez que tiene la atención, entrega la sustancia. Aquí es donde ofrece la solución al problema que planteó, la respuesta a la pregunta que formuló. Este es el núcleo de su mensaje, donde aporta la claridad, el ajá, el conocimiento que el oyente estaba buscando. Satisface la tensión creada en el primer acto. Acto 3. El decreto de la acción. Ninguna comunicación persuasiva está completa sin una llamada a la acción clara, específica y directa. El maestro nunca deja a su audiencia en el limbo. Después de entregar el valor, cierra el círculo indicando el siguiente paso lógico. Haga esto, vaya aquí, decida ahora. Este acto final convierte la energía de la comprensión en el impulso del movimiento. Esta trinidad, curiosidad, valor y acción, no es una mera técnica. Es un reflejo de cómo la mente humana es guiada desde la intriga hasta la convicción y finalmente a la transformación. Hemos descifrado las leyes que gobiernan la fundación invisible de la comunicación y la arquitectura visible del mensaje. Tenemos el instrumento afinado y la partitura escrita, pero la verdadera prueba de un músico no ocurre en el silencio de su estudio, sino en el escenario, bajo la presión de la audiencia. De la misma manera, la verdadera maestría de la comunicación no se demuestra en la calma, sino en el caos. Es en la arena de la crisis, cuando todo parece colapsar, que el verdadero poder del verbo se revela. Ahora nos adentramos en las leyes finales, las que gobiernan la aplicación del poder en los momentos de máxima presión y aseguran que su influencia perdure mucho después de que sus palabras se hayan desvanecido. La quinta ley es la ley de la calma estratégica. El dominio en medio del caos, análisis filosófico del principio. La presión no crea el carácter, lo revela. El caos es un test de la realidad. Despoja al hombre de sus máscaras y muestra su verdadero estado interno. Para el hombre cuya calma depende de circunstancias externas favorables, la crisis es un sinónimo de colapso. Pero para el maestro, cuya calma emana de su centro interior, la crisis es simplemente un entorno de alto contraste que hace que su poder sea aún más visible y efectivo. El verdadero poder no es la capacidad de evitar la tormenta, sino la de convertirse en el ojo sereno en el centro de ella. La corrupción común, la reacción del pánico, la reacción instintiva del hombre común ante la presión es la contracción. Su cuerpo se tensa, su respiración se acelera y su voz se vuelve más aguda y rápida. Intenta hablar más alto para imponerse, interrumpe a los demás para defenderse, cede el control de su estado interno a la energía caótica del entorno. Al hacerlo, comete un error estratégico fatal. Le grita al mundo que ha perdido el control. Su pánico, en lugar de calmar la situación, actúa como un acelerante,
generando más desconfianza y más caos a su alrededor. El dominio del maestro, el control del tempo. El maestro, en el corazón de la misma crisis, hace lo opuesto a lo que su instinto animal le dicta. En lugar de acelerar, él ralentiza. En lugar de levantar la voz, él la baja. En lugar de llenar el espacio con palabras nerviosas, él utiliza pausas más largas y deliberadas. Este es un acto de jiu-jitsu psicológico. Al ralentizar su propio tempo, obliga a la energía frenética de la sala a sincronizarse con la suya. Su calma se convierte en el nuevo marco de la realidad. No necesita gritar para tener autoridad. Su control deliberado del silencio y del ritmo lo convierte en la figura de poder dominante en cualquier conversación. Además, en lugar de defenderse, hace una pregunta estratégica que cambia el marco de la confrontación a la colaboración. Una pregunta como: ¿qué necesita ver usted en las próximas 24 horas para que recuperemos la confianza? Cede el control para ganar el control. La sexta y última ley es la ley del residuo emocional. Su verdadera firma es lo que deja atrás análisis filosófico del principio. Las palabras, los datos, los argumentos lógicos son como la escritura en la arena. La marea del tiempo y el olvido eventualmente los borra. Lo único que perdura de cualquier interacción humana, lo único que se graba en la memoria a largo plazo del otro, es el residuo emocional. Es la sensación, la impresión, la huella energética que usted deja atrás. La gente se siente más grande o más pequeña después de hablar con usted. Se sienten inspirados o intimidados, confiados o dudosos. Este residuo es su verdadera firma, su reputación invisible. La corrupción común, la máscara de la perfección. En su afán por ganar respeto, el hombre común a menudo se esconde detrás de una máscara de perfección. Proyecta una imagen de infalibilidad, de éxito sin esfuerzo. Oculta sus errores, sus luchas, sus vulnerabilidades. El resultado es una comunicación que puede ser técnicamente perfecta, pero que es emocionalmente estéril. No genera conexión, porque el ser humano no se conecta con la perfección, se conecta con la verdad. Su actuación puede generar admiración a distancia, pero nunca generará lealtad de cerca. Deja un residuo de frialdad, el dominio del maestro, el poder de la autenticidad. El maestro entiende que la conexión es la moneda de la verdadera influencia. Y la vía más rápida hacia la conexión es la autenticidad. No teme mostrar una vulnerabilidad estratégica. No tiene miedo de compartir una historia de un fracaso pasado y la lección que aprendió de él. No lo hace por debilidad, sino por una profunda confianza en sí mismo. Sabe que al compartir su humanidad, le da permiso a los demás para conectar con la suya. Su autenticidad derriba los muros de la desconfianza y crea un puente directo al corazón del oyente. El maestro sabe que la gente puede olvidar lo que dijo, pero nunca olvidará cómo los hizo sentir, y se asegura de que el residuo emocional que deja sea uno de confianza, inspiración y respeto genuino. Síntesis. Final. El verbo es el reflejo del ser y, así, hemos completado nuestro círculo. Hemos decodificado las 6 leyes que transforman la comunicación de un simple intercambio de información en un acto de poder. Desde la vibración de su voz, pasando por la arquitectura de su mensaje, hasta la calma en la crisis y el residuo que deja atrás. La lección final es esta. Estas no son técnicas que se aplican, son cualidades que se convierten. Usted no hace una comunicación poderosa, usted se convierte en un comunicador poderoso. El verbo, su palabra hablada, no es más que el reflejo de su estado interno. Trabaje en su calma interior y su voz transmitirá autoridad. Trabaje en su claridad de pensamiento y su mensaje será simple y penetrante. Trabaje en su integridad y su presencia dejará un residuo de confianza. El dominio del mundo exterior siempre comienza con el dominio del mundo interior. Su palabra es el puente entre ambos. Se esta decodificação lhe entregou as chaves para destravar seu próprio poder de influência, faça uma declaração de sua intenção. Deixe um comentário agora mesmo com a frase: "Mi palavra cria mi realidade". Se este conhecimento lhe trouxe clareza, haga clique em me gusta. Seu apoio nos permite seguir trazendo este nível de sabedoria para a comunidade. E para continuar a conversa,
Qual das leis reveladas hoje você considera a mais crucial para o seu desenvolvimento? Compartilhe sua perspectiva. Finalmente, se você conhece alguém cuja voz precisa ser ouvida, mas que luta para se expressar com poder, seja o catalisador de sua mudança. Comparta este vídeo e entregue-lhe as ferramentas de que necessita. E se ainda não o fez, suscríbase ahora en el camino del millonario e active a campana para receber nossas futuras decodificações sobre as leis do poder e do sucesso.